Estamos muy agradecidos con el Señor por este retiro y estos amados hermanos que nos han enseñado. Son hermanos queridos en lo personal, ya tengo más de 10 años trabajando con ellos y realmente son hermanos a quienes busco en caso de algún consejo, hermanos sabios que conocen la palabra, que buscan honrar al Señor en su aplicación de la palabra. Y realmente ha sido un privilegio escucharlos. Llegamos aquí, decía como ayer hablaba con Philly en la noche, que es difícil llegar aquí y ser el penúltimo y el último, después de ese nivel de enseñanza y todo lo que cómo nos han tratado, nos han golpeado con esas predicaciones. Llegamos como perro con la cola entre las patas y eh, confiando en el Señor, que Él use su palabra, descansamos en Él. Y recordaba hace un momento, eh, hace 2 años estuvimos aquí en un retiro y dos de las parejas de nuestra amada iglesia no están hoy aquí. Uno de ellos ya está en la gloria. Eh, Otro, nuestro hermano Ramón Modesto, algunos de ustedes lo conocían, un hermano querido, fue a la gloria este año. Otro de ellos, Margarita Bernhardt, una hermana querida, casada con un esposo no cristiano, Ingo, actualmente está en quimioterapia, en cáncer, luchando con el cáncer. Y pensaba en esta realidad de que realmente los momentos que Dios nos da como estos son preciados. Los debemos disfrutar, debemos sobre todo entender que lo que Dios nos concede en su gracia, disfrutar en estos momentos, puede ser la última vez aquí en la tierra. Y lo digo no para entristecerlos, sino para que tomemos seriamente lo que hemos estado aprendiendo, que no salgamos de aquí igual que como entramos, sino reflexionando, buscando aplicar lo que aprendimos. Si no conoces a Cristo, entender que Dios dice en su palabra que para que entres al cielo tienes que ser igual de perfecto que Él. Más cualquier cosa menos que eso te condena a una eternidad de tormento, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y por externamente moral que seas, si no eres igual de perfecto que Dios, Dios por ser santidad pura te condena a una eternidad de tormento, y en el momento en el que mueres, la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez, después de esto el juicio. Y la única manera en la que Dios nos acepte es que nos acepte en base a lo que Cristo ha hecho. Quien vivió una vida perfecta, murió en la cruz, después de 3 días resucitó, mostrando que el Padre había quedado satisfecho con la vida y muerte perfectas del Hijo, y por ello en la cruz Dios trató al Hijo como si hubiera cometido todo pecado de toda persona que cree en Él. Y si tú vienes con una fe arrepentida al Señor, Dios te trata como si hubieras vivido la vida perfecta de Cristo, y por eso puedes entrar al cielo. Y lo más glorioso es que mientras te mantenga en la tierra, Dios te da a la persona de su Espíritu en tu vida, quien te dé el deseo, la capacidad de poner en práctica todo lo que hemos estado oyendo a lo largo de estos días. No es perfección, pero sí dirección por la gracia de Dios. No seremos perfectos, no esperemos que después de un retiro ya tu, de aquí entró tu esposo, Carlos Sánchez. No hay ningún Carlos Sánchez aquí, ¿verdad? Cualquier similitud a la realidad es mera providencia, dijera Gabriel, dijera Gabrielito, mera providencia. Llega tu esposo Carlos Sánchez y quieres que salga Saulo de Tarso aquí. Igual tu esposa, ahí piensas que tu esposa ahí, María Contreras, digo, para no errarle ahí, no hay ninguna María Contreras. Hasta donde yo sé no tengo ningún pariente aquí en la audiencia, entonces bueno, más vale. Es mi mamá María Contreras, de hecho. No, no por nada, ahí ustedes saben, nada personal. Y piensas, vienes aquí con María Contreras y quieres que salga de aquí Ruth, y obvio horas, ese es el deseo, pero tienes que entender que es un proceso de toda la vida el crecimiento espiritual una vez que naces de nuevo. Es una vida de disciplina continua, de estar estudiando la palabra, sometiéndote a ella. No hay fórmula. Algunos dicen, oye, es que estás luchando con un pecado, es el demonio de la avaricia, de la mentira. No es así. Y otros creen que por venir aquí a un retiro ya se arregló todo. Y no es así. Pero Dios ha establecido que a través de la instrucción de su palabra, conforme nos sometemos a ella, por la capacidad que nos da su Espíritu, estemos esforzándonos para poder aplicar lo que estamos viviendo. Y hemos estado estudiando el tema de este retiro, sostenidos ante el pesar.
Con Gabriel estudiamos sostenidos ante el pesar causado por situaciones de sufrimiento. Con Toño estudiamos cómo ser sostenidos ante el pesar causado por fricciones con la familia política. Con José Carlos, brevemente repasando, estudiamos cómo ser sostenidos ante el pesar causado por la muerte de un ser querido. Con Phil anoche estudiamos cómo ser sostenidos ante el pesar causado por las dificultades de la crianza de los hijos. Y para concluir nuestro retiro vamos a estudiar en esta mañana, este tiempo que tenemos juntos, cómo ser sostenidos ante el pesar causado por alguno de los problemas más comunes en el matrimonio. Cómo ser sostenidos ante el pesar causado por algunos de los problemas más comunes en el matrimonio. Y podríamos ir a muchas partes en la Biblia, pero vamos a concentrarnos en Jueces capítulos 13 al 16 en esta mañana. Jueces capítulos 13 al 16. Allí encontramos a Sansón y 3 mujeres con las que se relacionó. Su esposa Filistea, una prostituta, y Dalila. Aunque de acuerdo con Hebreos 11:32 él fue un creyente genuino, fue un hombre que pagó un alto precio por su pecado, fue un hombre que no disciplinó su vida. Y aunque su esposa no fue creyente, y la prostituta y Dalila no fueron sus esposas y obviamente no fueron creyentes, hay mucho que aprender de Sansón y las 3 mujeres con las que se relacionó. Entonces, vamos a Jueces capítulos 13 al 16. Lo que llegan ahí, les recuerdo que Jueces cubre unos 350 años, allá del 1398 al 1043 antes de Cristo. Fue la época más oscura en la historia de Israel. De hecho, la época de los jueces, la época de mayor apostasía, idolatría, desobediencia a Dios, fue la época de Sansón, lo que vemos aquí. Y aunque el tema primordial de este libro es la soberanía y gracia de Dios manifestada a Israel, y aquí en particular Jueces capítulos 13 al 16, aunque el tema primordial es la gracia y la soberanía de Dios al usar a Sansón para librar a Israel de los filisteos, aquí encontramos varias áreas en las que llegamos a enfrentar problemas en nuestros matrimonios, como lo ilustra la relación entre Sansón y sus mujeres. Vamos a ver 7 de ellas, 7 áreas. Por cierto, Sansón y sus mujeres fallaron en todas, en las 7. Y esto ilustra la tendencia que todos enfrentamos, inclusive como cristianos. No crean que es otra vez algo que no tiene explicación, que en las 7 áreas fallaron ellos. No es una lista exhaustiva, pero es probablemente las más significativas. En todos, inclusive como cristianos, fallamos en estas áreas. Son las áreas, probablemente de las áreas en las que fallamos con mayor frecuencia y por ello enfrentamos dolor, sufrimiento en nuestros matrimonios. Les doy las áreas para que las tengan a la mano. Vamos a ver en primer lugar, falta de disciplina espiritual. En segundo lugar, falta de dominio propio. En tercer lugar, falta de protección. En cuarto lugar, falta de sumisión mutua. En quinto lugar, falta de control en el enojo. En sexto lugar, falta de contentamiento sexual. Y en séptimo lugar, falta de contentamiento financiero. Simplemente oyéndolas ya creo que nos damos cuenta de que son áreas difíciles, ¿no es cierto? Entonces veamos la primera, falta de disciplina espiritual. Falta de disciplina espiritual. Vamos a Jueces 13, versículos 1 al 5. Lo que vamos a ver aquí, mucha atención, es que gozar de privilegios espirituales no garantiza un matrimonio obediente a Dios. Este es el principio que encontramos aquí. Gozar de privilegios espirituales no garantiza un matrimonio obediente a Dios. Véanlo con Sansón, Jueces 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. De acuerdo con Jueces 2, 10 al 13, esta maldad consistía en dejar a Dios y entregarse a la idolatría. Dejan a Dios y versículo 1, noten, Dios los juzga al final y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años.
Versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Estos son los papás de Sansón. Versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, se refiere a bebida fuerte alcohólica, ni comas cosa inmunda, esto es comida ritualmente inmunda, de acuerdo con Levítico 11, Deuteronomio 14. Y aquí está la razón, versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Una pausa ahí. Esa palabra nazareo es clave para entender quién era Sansón. Viene de una raíz hebrea que significa dedicar, consagrar. Un nazareo era una persona que estaba dedicada a Dios de manera especial. Allí en número 6, versículos 1 al 21, encontramos los requisitos del voto nazareo. El voto nazareo consistía en una promesa en la que una persona se apartaba, dedicaba a Dios de manera especial y se abstenía de ciertas cosas para mostrar su devoción a Dios de manera especial durante ese periodo de tiempo específico. Era una promesa temporal. Pero noten aquí, Sansón iba a ser nazareo desde su nacimiento. Y esto lo coloca en una categoría élite espiritual. ¿Por qué? Porque solo hay 2 hombres más en la Biblia que fueron nazareos, esto es que tuvieron esa relación única con Dios desde su nacimiento. ¿Se acuerdan quiénes? Juan el Bautista en Lucas 1.15 y Samuel en 1 de Samuel 1.11. Entonces, inicialmente Sansón estuvo en la misma categoría espiritual que Samuel y que Juan el Bautista, aunque tuvo un llamado diferente, estuvo a ese nivel al principio, pero tristemente, en lugar de ser un hombre de Dios como Juan y Samuel, en lugar de cultivar su relación con Dios, honrar ese privilegio que Dios le dio desde antes que naciera, lo que sucede es que fue un hombre cuya vida fue caracterizada por sus pasiones. Lo vemos en Jueces 14, 15, 16. Él tiene relación con mujeres impías, filisteas. Él es un hombre impulsivo, iracundo, fuera de control. No le importa que es un nazareo, se contamina una y otra vez. En otras palabras, el punto es este. Sansón inicialmente tenía todo para tener un matrimonio ejemplar. Gozaba de un privilegio excepcional, pero su falta de disciplina espiritual lo llevó al fracaso. Y aquí hay un principio para nosotros. Aunque Dios te haya dado padres creyentes, fieles a Él, instrucción bíblica, un legado cristiano, conocer la Biblia, haber asistido a muchos retiros, inclusive conocer la Biblia de memoria, enseñar, servir en una iglesia, a menos de que realmente hayas nacido de nuevo y te disciplines por someterte a la palabra de Dios, tu matrimonio va a ser un fracaso de acuerdo con las normas de Dios. Por lo menos tu vida lo será. Por eso Pablo amonesta a Timoteo, recuerden en 1 Timoteo 4:7, ejercítate, ¿para qué? La piedad. Y la palabra ejercítate viene del griego gumnazo, de donde obtenemos la palabra ¿qué? Gimnasia. Así es la vida espiritual. ¿Qué quiere decir disciplinarte para la piedad? Una vez salvo, el camino para tener un matrimonio que honra a Dios es esforzarte por cultivar la santidad. Esa es la idea. Y así es como un atleta prácticamente. Se abstiene de comer ciertas cosas, se disciplina para entrenar ciertas horas al día, se duerme temprano, cuida su vida, disciplina su vida para alcanzar el máximo nivel de rendimiento. Y así es en la vida cristiana. Necesitas estar cuidando tu estilo de vida, estar estudiando la palabra para entenderla correctamente, evitando el pecado, cultivando tu relación con Dios a través de el estudio de la palabra, la oración. Esas es lo que llamamos disciplinas espirituales. Estudio de la palabra, estar orando, estar involucrado en una iglesia local, expuesto a la palabra,
disfrutando de la bendición que, que Dios trae a tu vida, la protección a través de las oraciones de otros en una iglesia local, servir a otros. Eso Dios lo usa para ayudarte a obedecer su palabra, para que sometas tus deseos a su palabra y de esta manera puedas crecer en santidad. Algo que obviamente no hizo Sansón. Entonces, esta es la primera área en la que fallamos, falta de disciplina espiritual. Necesitas evaluar tu vida, qué debo hacer, qué estoy haciendo que me impide disciplinarme espiritualmente. Necesitas evaluar tu horario. Y hay cosas que en sí no son pecado, tus horas de recreación, etcétera, no pasa nada. Tu trabajo, se entiende que hay a veces proyectos, etapas en la vida en las que trabajas duro, pero evalúa tu vida, piensa en maneras creativas para que te disciplines espiritualmente. Dices, oye, pero es que paso en el coche 4 o 5 horas al día en la Ciudad de México, los que vivimos en México. Entendemos. A lo mejor metes CDs o usas tu iPhone o tu teléfono, perdón, los de BlackBerry, perdón, Samsung, el que tengas. Tu teléfono, descargas ahí tus sermones, los oyes, horas, etcétera. Lo que tengas que hacer es la idea, como ama de casa, como en lo que tengas que hacer o en tu trabajo, igual. En la cocina pones tus versículos, estás oyendo sermones, lo que sea. Pero la idea es que estás cultivando tu vida espiritual. Ese es el fundamento. Ahí fue donde falló Sansón. Ahí coloquialmente fue donde la puerca torció el rabo. Ese fue el problema, porque no cultivó su vida espiritual. Esa es la razón. Necesitas entender esto. El fundamento para que honres a Dios en tu matrimonio es tu relación ¿con quién? Con Dios. Ese es el número uno. Entonces, esta es la primera área en la que tenemos que esforzarnos. Ninguna de estas es fácil. Lo dijo ayer Toño, es imposible fuera de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero hermanos, a veces pensamos que ser espiritual es sentir, a veces siento la presencia de Dios. Aunque no la sientas, Dios está en todo lugar. Hoy siento que Dios es bueno. Bueno, cuando tienes trabajo y cuando te sientes bien, dormiste bien, comiste bien. ¿Sabes qué? Dios es bueno, soberano, y Dios está en todo lugar igual cuando nos sentimos mal que cuando nos sentimos bien. Porque Él no cambia, es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, quítate la idea de que tu vida, la fortaleza espiritual en tu vida se mide por los sentimientos. No es así. Otra vez es como el atleta. Se está preparando a lo mejor para la Olimpiada y hay días en los que no tiene ganas. Es como cuando intentamos algunos de nosotros ponernos a hacer ejercicio, ¿no? Hay días que te paras con ganas y haces ejercicio y todo, aunque sean 5 sentadillas diarias como yo, lo que sea. Pero hay otros días que no tienes ganas y lo haces porque sabes que es para tu bien, ¿no es cierto? Es como comer. A lo mejor no tuviste muchas ganas de desayunar hoy, ayer sí, pero lo haces porque sabes que es para tu qué, tu bien. Y así es, estudiar la palabra, leer, estar en la iglesia. Hermanos, honestamente a veces no tenemos todas las mismas ganas de estar en la iglesia el domingo o en un estudio bíblico, seamos honestos. A veces te mueres de ganas, quiero estar con el pueblo, otras veces no, por diferentes razones. Tuviste una fricción con tu esposa, tu hijo, como decía Philly, desobediente, estás teniendo problemas, te sientes triste, el trabajo te tiene agobiado. Pero que tus sentimientos no dicten la necesidad que tienes de disciplinarte espiritualmente. Ve porque sabes que te ayuda y luego vas y te sientes mejor. Dios lo usa, aunque no te sientas mejor en ese momento, el estar expuesto a la palabra te ayuda a examinar tu vida y ver tu pecado, te conforta, etcétera. Entonces, esta es la primera área de disciplina espiritual. Veamos la segunda. Una segunda área en la que con frecuencia tenemos problemas en nuestros matrimonios, falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Y observen, aquí a Sansón ya obvio es un hombre en Jueces 14:1 y nos dice aquí el texto, descendió Sansón a Timnat. Él estaba en Sora, de acuerdo con Jueces 13:25, Timnat se encontraba 9 kilómetros al sur, quiero decir, bajó. Y baja a Timnat, versículo 9, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Observen ahí el verbo vio. Lo vamos a ver de nuevo en el versículo 2. Como lo veremos en un momento,
empezamos aquí a conocer a Sansón. Es un hombre que actúa en base a lo que ve, a lo que siente, no en base a la palabra de Dios. Y en el versículo 1 vio en Timnat una mujer de la hija de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Por qué le dice eso a sus papás? Porque se quiere casar con ella. La vio, obviamente le gustó físicamente, le pide a los papás que se la den por esposa, siguiendo una costumbre de esa época en la que los padres arreglaban los matrimonios de los hijos, de acuerdo como lo vemos en Génesis 24. Dios nunca mandó que fuera así, pero así lo hacían por tradición los judíos. Entonces le dice a los papás, papá, quiero esta filistea, me gusta, y versículo 3, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Esa palabra incircuncisos muestra menosprecio. Recuerden que en Génesis 17 estableció Dios que la circuncisión era la señal del pacto abrámico. Entonces, los papás de Sansón están preocupados porque su hijo quiere casarse con una pagana, alguien que no era parte del pueblo del pacto. Y esto es importante porque en Deuteronomio 7, aunque no incluía a los filisteos, Dios había prohibido que los israelitas se casaran con gente que no fuera israelita, porque los iban a influenciar para alejarlos del Dios verdadero y arrastrarlos a la idolatría. Entonces, la idea de Dios al darles esto no es por exclusivismo racial, sino era para evitar que su pueblo del pacto Israel, al casarse con alguien que no conociera al Dios verdadero, fuera arrastrado a la idolatría de su cónyuge no israelita. Entonces, el papá le dice ahí, la mamá en el 3, oye, por favor, filistea, porque no están opuestos a que se case, noten. Lo que quieren es que se case con una mujer de nuestro pueblo, de las hijas de tus hermanos. Obvio israelita, no se refiere ahí con tu hermana, ¿no? O con tu sobrina. Y versículo 3, noten lo que le responde Sansón. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer. Eso es importante. La idea de la respuesta es enfática en el hebreo. Está diciendo Sansón, ella toma para mí. Se oye como un niño controlado por su deseo. Sansón está aventándose aquí un berrinche. La quiero, papá, yo la quiero. Es la idea. Y observen, eso es lo que está haciendo Sansón. Observen la razón que le da al papá y a la mamá. La quiero, ¿y por qué, Sansón? Versículo 3 al final. Porque ella me agrada. Literalmente en el hebreo, porque ella está bien a mis ojos. En otras palabras, no me importa lo que tú digas, papá. No me importa lo que dijo Dios en Deuteronomio 7. No me importa el potencial destructivo en el área espiritual que pueda traer esta mujer a mi vida. Yo lo hago porque en mi opinión está bien. Noten que Sansón, en lugar de buscar una mujer por su virtud espiritual, en lugar de actuar conforme a la palabra de Dios, en lugar de actuar conforme a la palabra de Dios, él actúa conforme a sus deseos. No está tomando decisiones en base a principios bíblicos, sino a preferencias personales que violan aquí la palabra de Dios. Y al igual que Sansón, esto fue trágico. Al igual que Sansón, lo veremos en un momento que fue trágico, cuando tomas decisiones en base a sentimientos y no en base a razonamiento bíblico, vas a enfrentar problemas, no solo vas a pecar, sino que vas a abrir la puerta a más pecado. No por nada el Nuevo Testamento nos llama en 1 Pedro 1:13 a ser sobrios, entre otros lugares. Y sobrio quiere decir en el griego, es lo opuesto que hace Sansón aquí, quiere decir una mente alerta bajo control. Bajo control. El fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu es templanza, ¿recuerdan Gálatas 5:23? Es dominio propio, es controlarte. Y al igual que Sansón, ¿con qué frecuencia pecamos en esta área, no es cierto? Por motivos sentimentales, por ejemplo, consientes a tu hijo cuando merece enfrentar una consecuencia dolorosa por su desobediencia, o tomas una mala decisión financiera,
Por fuerte que sea el deseo de tener algo, recuerda, regresa a la palabra para ver cómo quiere Dios que respondas. Y escoge someterte a ella, aunque tus decisiones te quieran llevar en otra dirección. Hemos escuchado verdades duras de oír en este retiro. Y a lo mejor algunos de nosotros nos estamos dando cuenta a través de lo que hemos estudiado. ¿Sabes qué? Tengo que guardar la distancia con mis papás. Voy a tener que hablar con mi papá. Voy a tener que hablar con mi hijo. Voy a tener que hablar con mi jefe en el trabajo. Como decía Philly, quizás para hacer algunos arreglos en mi horario y pasar más tiempo con mis hijos. Sentimentalmente no lo quieres hacer. Nadie quiere problemas, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros nos gusta, digo en general, hay gente que a lo mejor le gusta, pero en general a nadie le gusta estarse peleando con la gente, estar contendiendo, confrontando. Y luego se enoja la persona, el cónyuge, y dice, mejor no le entro ahí porque me va a pegar. Digo, espero que no, literalmente. Pero el punto es que sentimentalmente a veces no queremos hacer lo que debemos hacer, pero debemos hacerlo. Dios nos va a dar la capacidad, Dios va a honrar su palabra conforme te da la capacidad del gozo de obedecerlo a pesar de que no tengas las ganas de hacerlo. Es como Abraham, ¿ustedes creen que sentimentalmente estaba brincando de alegría cuando Dios le pide en Génesis 22 que sacrifique a Isaac y lo queme? Claro que no. Inclusive el Señor no estaba brincando de alegría que iba a la cruz. Recuerdan Mateo 26 y en los evangelios. Decía, mi alma está triste hasta la muerte, ¿se acuerdan? Pudo haber muerto ahí de tristeza, es lo que está diciendo. Era tal lo que estaba viviendo Cristo ahí, que el Señor mandó un ángel para fortalecerle, ¿recuerdan? Y era su sudor, nos dice la Biblia, como gotas de sangre, de la presión que estaba viviendo por el prospecto de que iba a ir a la cruz y en las últimas 3 horas, cuando se iba a oscurecer, se oscureció la tierra, ¿recuerdan? Y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no quería el Señor enfrentarlo, porque fue ahí cuando Dios derramó la furia de su ira contra el pecado de toda persona que Cristo estaba llevando. Esto es, Dios derramó la furia de su ira contra el pecado que Cristo llevaba de todos aquellos que creían en Él. Él no estaba feliz de ir emocionalmente, por eso le dice al Padre 3 veces, si es posible, pase de mí que esta copa. Si hubiera otra manera, Señor, de cumplir con tu plan, que hazlo, porque yo no quiero. Pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Ese es un modelo. Y probablemente ese fue también el anhelo de Abraham. Si hubiera otra manera de arreglar este asunto de Isaac, pero sabemos que su fe, de acuerdo con Hebreos 11, era tal que él estaba consciente que Dios le iba a dar a Isaac de los muertos, porque Dios había prometido que a través de Isaac vendría la simiente prometida. Pero hermanos, otra vez, no es fácil. Y hay veces que queremos comprar un coche y nuestra esposa nos dice, no, no, no lo hagas. O una casa, no, no, nos vamos a meter en problemas. O no le permitas esto a nuestro hijo y demás. O dile esto, aléjate, evite esto en el trabajo, evite esto con tus papás. Y sentimentalmente, otra vez es una lucha, ¿no es cierto? Todos lo vivimos a un grado u otro y fallamos tristemente con mayor frecuencia de la que queremos admitir. Pero otra vez, Sansón debe ser una advertencia porque ser controlado por tus deseos te va a llevar a tomar malas decisiones. Y aún en el mundo se sabe esto, ¿no es cierto? Aún la gente en el mundo, ustedes, que hay varios de ustedes empresarios y en su trabajo lo saben, y el mundo tiene sus dichos, toma la decisión con la cabeza fría, ¿no es cierto? No tomas las decisiones sobre qué, las rodillas. Aún el mundo lo reconoce. Cuánto más un hijo de Dios y cuánto más cuando se trata de tu matrimonio y tu familia. Entonces, tenemos que evitar la falta de disciplina espiritual, la falta de dominio propio. Un tercero, falta de protección de tu cónyuge. Falta de protección de tu cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Esto es otra manera de decir, no darle la prioridad a tu cónyuge que merece. No darle la prioridad a tu cónyuge que merece. En otras palabras, y lo vemos aquí en Jueces 14, 15 y 16, ya se casa con la filistea, están en los 7 días de la celebración de la boda en ese entonces, les presenta una adivinanza a los filisteos que están ahí, ellos no pueden saber de qué habla y por ello amenazan a su esposa filistea. ¿Recuerdan lo que sucede ahí?
Y aquí el error de Sansón y de la esposa filistea, y aquí está el problema, es que le dan la prioridad a sus papás antes que a su cónyuge. Receta para el desastre, como lo explicó Toño a detalle ayer. Obsérvenlo. Jueces 14:15 están en la boda. Jueces 14:15 al séptimo, cuarto en algunas versiones. Probablemente el día 4 de 7, aquí en el versículo 15. Dijeron, estos son los filisteos, a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? No te la chantajean. Dicen, o nos dices o te matamos, te quemamos a ti y a tu papá. Versículo 16, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Recuerden, esta es la boda, le quedan todavía por lo menos 3 días de celebración. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Noten que lo chantajea, lo manipula. Esta es la primera vez que la mujer habla y no es nada bueno. Y esto confirma que era una mujer impía, de baja virtud espiritual, que Sansón la había escogido solo por probablemente era muy guapa, pero muy impía. Y observen, entendemos que quería salvar a su papá, ella quería salvar a su papá, se entiende, pero debería haber pensado primero en su marido y haber hablado con él con amor, con franqueza, pensar en la prioridad de tratar bien a Sansón y no en la prioridad de salvar a su papá, y por ello cayó en esta actitud pecaminosa de chantajear y manipular. Y noten, Sansón no está mejor que ella, está igual, versículo 16, y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había a declarar a ti. Qué lindo este hijo de mamá. Con su cordón umbilical muy firme los dos a sus papis, ¿se dan cuenta? Ella peca porque quiere salvar al papá y no le importa el marido. Su reputación no le importa nada, no piensa en el bienestar de su marido, sino primero en el de quién, de su papi. Y él, note nada más, le está diciendo: ¿sabes qué? Confío más en mis papás que en ti. Esta es la receta para el desastre matrimonial. Los dos violaron Génesis 2:24. Acompáñenme ahí, aunque Toño explicó este detalle ayer. Brevemente lo vemos aquí en el contexto de Sansón. Génesis 2:24. Y vean el contexto, hermanos. Estamos en el 6º día de la creación. Lo pueden ver ahí en Génesis 1. Vayan a Génesis 1 rápidamente. Todo lo que Dios ha creado es bueno, lo repite varias veces. En el 6º día, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, aquí en Génesis 1:26 al 31, vemos cómo Dios crea al hombre y a la mujer, ustedes recuerdan. Y en el capítulo 2 vemos los detalles de cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semillas serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Escuchen esto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día 6º. Era bueno, la idea en el hebreo es apto para cumplir los propósitos para los que Dios los creó. Dios diseñó que Adán y Eva solos pudieran, noten, versículo 28, fructificarse, multiplicarse, gobernar la tierra, y aunque usted no lo crea, sin que hubieran papás, ni suegros, ni hermanos, ni amigos, ni hijos que les ayudaran. Ellos dos solos podían, totalmente capacitados. Y vean los detalles en el capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, aquí están los detalles de cómo Dios creó al hombre y a la mujer, nos lo resume en el 1. Los creó a imagen de él, pero vean los detalles.
2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No dice le haré ayudas idóneas, una mamá, un papá, una suegra, un hermano. No, una nada más, su esposa. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Esto no es accidente, aunque igualmente son espiritualmente iguales, Adán y Eva, en términos de funciones diferentes, y esto muestra que él es el líder, ella está para apoyarlo, aunque esto no minimiza la dignidad de la mujer, diferentes funciones. Y versículo 20, puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que tomó Dios del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, versículo 24, aquí está el principio que violaron Sansón y su mujer. Por tanto, noten la conexión. Por tanto, versículo 23, se desprende del 23, debido a que el uno fue creado del otro, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Como no hay pecado, no hay culpabilidad, no hay vergüenza, hay una pureza total en esta intimidad, están completos, no hay suegros, no hay hijos, no hay hermanos, no hay amigos. Y alguno dirá, bueno, pero esto es antes de la caída, antes de que entrara el pecado. Pero hermanos, en Efesios 5, 31 lo pueden apuntar. Lo pueden apuntar, se cita Génesis 2:24. En otras palabras, este principio de dejar al padre y a la madre, como lo explicó ayer Toño, se aplica aún para nuestro día. Ahora, ¿qué significa dejar a tu padre y a tu madre y unirte a tu marido al casarte? Escucha, que tu compromiso, tu lealtad, tus obligaciones, tu dependencia hacia tus padres son reemplazados por tu cónyuge. De manera resumida, así es. Esto no quita que tienes que seguir respetándolos. La honra a los padres es de por vida. Y parte de la honra a los padres, como ustedes saben, 1 Timoteo 5, implica que cuando tienen necesidad económica les ayudamos conforme a nuestra capacidad. Pero el punto aquí es que ahora ese compromiso, lealtad, obligaciones, intereses que tenías hacia tus padres antes de casarte, ahora son transferidos a tu cónyuge. Ningún otro ser humano es tan importante en tu vida como tu cónyuge, de acuerdo a la Biblia. Ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus amigos de kinder o de prepri, ni tus, escuchen, ni siquiera tus hijos son tan importantes, ningún otro ser humano es tan importante en la vida como tu cónyuge. Entonces, tu individualidad debe fusionarse con la de tu cónyuge. Conforme haces a un lado tus deseos para servirlo a él, noten, son uno, es la idea. Y obvio, aunque habla esto de unidad sexual, 1 Corintios 6 lo indica, también implica una fusión prácticamente. No quiere decir que dejas de ser tú, no. Sigues siendo tú con tu personalidad y demás, pero ahora vives para agradar a tu marido, para agradar a tu mujer en primer lugar, no a tus papás, no a tus hermanos, no a tus hijos. Y hermanos, prácticamente esto puede significar que te distancies de tus hijos un poco, quizás, sobre todo ya más grandes, porque pueden estar interfiriendo en tu relación con tus papás, con tu cónyuge. Quizás esto significa que ya no le vas a hablar a tu papá, a tu hermano, a tu amigo, a tu hijo, antes de hablarle a tu cónyuge para pedirle consejo. Hermanos, esto es doloroso y créanme, lo vivimos todos. En nuestro caso, Robin y yo, para darles una ilustración, siendo muy honestos con ustedes, aunque tenemos los dos, nos ha bendecido Dios con papás que aman al Señor, que quieren esforzarse. Como todos los papás tienen sus hábitos, nosotros los nuestros, hábitos pecaminosos con los que están lidiando, igual que nosotros, y a veces la combinación es explosiva y hay que limitar ahí la interacción.
Ya aprendimos con mis papás, 2, 3 días máximo. No viven aquí, muchos de ustedes saben. Antes era muy bonito la idea romántica, vámonos un mes de vacaciones a quedarnos en casa de mis papás. Y la idea romántica se acabó ya. Después de varias situaciones bastante incómodas y dolorosas, ya no. 2, 3 días y ya. Y créanme, hermanos, les soy honesto. Obvio, yo soy el hijo, yo conozco a mis papás más que Robin y conozco sus tendencias y tengo mayor nivel de tolerancia yo hacia ellos que Robin hacia ellos y viceversa. Él conoce a sus papás, ella conoce a sus papás y ella los tolera más que yo. Con mis papás ya vamos a quedarnos 2, 3 días, se acabó, porque después de eso, aunque lo digan en teoría que no se van a meter ni opinar, de repente Olivia, Rodrigo, Ana Gabriela hacen algo que no les gusta a nuestros hijos, tenemos 3, y ya no aguantan y explota ahí y empieza ahí el sermón de consejos y las vacaciones tan lindas en papel y en teoría se acabaron. No, 2, 3 días suficiente, muy bonito, hasta luego. Y con mis suegros vienen a visitar una semana, muchas gracias, que Dios los bendiga. Así es, porque ellos también, porque mi suegro después de unos días ya tiene la tendencia, le sale lo patriarca y se le olvida que su hija, que el ser humano que está al lado de su hija, con el que vive su hija, pues es su esposo, pero se le olvida. Y no, es nada más su hijita y los hijos de su hija y este fulano no sé dónde salió, pero finalmente va a ser lo que yo digo. No, y es muy amable, obvio, estoy haciéndolo, exagerándolo un poco. Pero hermanos, y también siendo honestos, también tenemos que reconocer, nosotros también pecamos de orgullosos, de sensibles, y no nos gusta que nos digan qué hacer, y ya después de uno o dos consejitos está bien, pero yo opinión de cada cosita, de cómo agarras la cuchara y cómo tiras la basura, y cómo que si usa tal marca de ropa tu hijo no, que si lo cuesta a las 8, a las 10, o si le das de comer esto o aquello, ya después de un rato los queremos mucho, nos vemos después. Entonces, cada uno sabe, esto es una ilustración, cada uno sabe, como dice el dicho, de qué pie cojea el papá, la mamá, el yerno, la nuera. Y tenemos que tener la humildad en que nos duela de decir, ¿sabes qué? No podemos. Y no podemos, los amamos. Hablamos por teléfono y decimos, ya habrán cambiado, qué lindo. Y le digo a Robin, no, no, no. Y lo mismo con mi hermana, que la quiero mucho, tengo una hermana de 2, 3 años, pero le llevo 2, 3 años, Gabriela la conocen, los doy muchos de ustedes. La quiero mucho y obviamente yo le puedo tolerar y mi tendencia es decirle a Robin, ay, aguántalo, hombre. Es muy linda, sí, Robin ya está aquí que estalla, ¿no? Como yo con su papá. Entonces, la verdad. Pero lo quiero, a mi suegro lo respeto y lo quiero. Pero la verdad, estamos con mi hermana, la quiero y demás, pero se acabó, ya no estamos, poner a mi mamá y a mi hermana juntas es una combinación explosiva, con Robin. Sí, claro, se duplican las suegras para Robin. Quiero mucho a mi hermana, pero de repente ya se convirtió en la suegra de mi esposa. Fenómeno ahí. Hay una mutación ahí que sucede y obviamente como mi mamá y ella se entienden muy bien, no, es algo que bueno, mejor no le damos vueltas. Y hermanos, a veces hemos tenido que hablar, yo recuerdo sobre todo cuando nos íbamos a casar, hubo encuentros ahí con mis suegros difíciles, pero tuvieron que haber esos encuentros. En otras ocasiones, obvio, buscar la paz y no llegar al encuentro a menos de que sea totalmente necesario, ¿no? A la confrontación. Nada más la distancia, con cuidado, con promesa, con prudencia, la diplomacia, etcétera, ¿no? Pero, hermanos, duele, pero piénsenlo, sean honestos. Y muchas veces, la verdad, la culpa la tenemos los hombres en esta área. Igual las mujeres, como decía Toño ayer, con sus mamás, cada quien, ¿no? Pero los hombres a veces nos falta abrocharnos el cinturón, la verdad. Y nos da miedo, nos temblan las piernas, como le voy a decir a mi hermana, a mi mamá. Pero tienes que pensar otra vez no tomes la decisión sentimental. Piensa cómo manejarlo de manera bíblica, prudente, y si no sabes, acércate a alguno de tus pastores, te pueden dar consejo. Pero el punto es que tengas la humildad como cónyuge, marido, mujer, de decir, oye, a ver, me voy a poner en el lugar de mi esposa. A mí no me gusta estar con sus papás cierto número de horas y viceversa. Entonces vamos aquí, a ver, mi amor,
¿cómo te gustaría a ti que arregláramos la situación con mi hermana, con mis papás? Entonces, bueno, eso no fue lo que pasó con Sansón. Pensó primero en sus papás, igual que la esposa, y fue un desastre. Entonces, pasando a una cuarta lección, estoy apurando, ese que me colgué en esta, pero ya pueden ver dónde está la lucha, aquí con Robin y conmigo. De la abundancia del corazón, como decía Gabriel, habla la boca. Entonces, falta de disciplina espiritual, de dominio propio, de protección, de darle la prioridad a tu cónyuge. En cuarto lugar, falta de sumisión mutua. Falta de sumisión mutua. Aquí en el 14:17 sigue el texto, ella está desesperada, quiere salvar al papá. Y note nada más a qué grado llega el que está pensando en el papá y no en el marido. 14:17 de Jueces. Jueces 14:17. Y ella, esta es la esposa de Sansón, lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas el 7º día él se lo declaró porque, ¿qué? Le presionaba. Unos 3, 4 días ella estuvo llorando, llorando, llorando. Una mujer seguramente muy guapa, versículo 3, porque la vio Sansón y dijo, la quiero. Pero ya está casado con él. Y después lo chantajeó, lo vimos ahí en el 14 al 16, le lloró, están en la fiesta, te imaginas en tu boda y está tu esposa ahí deshaciéndose de llanto, y no porque está contenta o algo así, sino porque te está chantajeando, presionando, qué terrible. Y noten, le dice la adivinanza, versículo 17, ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Le trajo tal sufrimiento a Sansón del que no se podía librar. Era como la mujer, acompáñenme a Proverbios 12:4. Así era la esposa de Sansón. Proverbios 12:4. Observen lo que dice aquí. Proverbios 12:4. Ahí pasan por Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esther, Salmos, Proverbios, para los que andan medio norteados ahí en su Biblia. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Muy fuerte este versículo. ¿Qué es carcoma? Como putrefacción en sus huesos. La idea es que una mujer desobediente a Dios causa un dolor profundo en marido. Y esto puede ser, obvio, si es el estilo de vida de una mujer, es una incrédula. Pero aún como cristiano, una mujer cuando cae en actitudes pecaminosas puede convertirse en un dolor intenso para su marido. Ahora, ¿cómo puedes causarle tú un dolor emocional intenso a tu marido? Aunque tú me puedes responder. Vayan allá adelante a Proverbios 19:3. Respondamos con la Biblia, aunque ustedes podrían llenar los espacios en blanco, yo sé. Proverbios 19:13. 19:13, Proverbios 19:13. Aquí está, ¿cómo puedes causarle un dolor profundo a tu marido? Proverbios 19:13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿Quieres darte una idea de lo que siente tu marido cuando tú actúas de manera pecaminosa? Una pregunta, ¿cómo te sientes tú como mamá cuando tus hijos te desobedecen una y otra vez? Cuando se enojan porque no los dejas hacer lo que quieres. Cuando continuamente discuten contigo y quieren salirse con la suya. ¿Cómo te sientes? Y dices, ya lo cuelgo. ¿No es cierto? Así se siente tu marido. Cuando tú cada vez que hablas con él, tú te enojas, discutes, eres obstinada, no te importa lo que te diga el marido, haces lo que quieras. Esto causa un dolor profundo, agotador, desgastante al marido. Por eso vean lo que dice Proverbios 21:19. Proverbios 21:19. Dice Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿A qué grado es un sufrimiento para el marido? Que es mejor estar solo, dice el escritor. Entonces, en lugar de estarte enojando con tu marido, estar discutiendo por todo, ser obstinada, necesitas controlarte, buscar la paz, respetarlo. Eso es lo que significa ser una mujer afable y apacible, dice 1 Pedro 3:4.
Primera de Pedro 3:4, una mujer afable y apacible. No pelees por todo, no discutas por todo. Dices, ay, es que si mi maridito, si mi rey fuera obediente a Dios, entonces sería otra cosa. Probablemente, pero ¿sabes qué? No importa si tu marido es obediente a Dios, Dios te manda a ser una mujer de Dios con o sin marido cristiano, con o sin marido obediente a Dios. Y si buscas honrar a Dios, Él te va a dar la gracia para ser una mujer de Dios a pesar del marido que tengas. De eso habla 1 Pedro 3:1 al 7. Le habla una mujer cristiana con un marido inconverso y a ese marido no cristiano, teniendo esa relación, le dice a la mujer, cultiva una actitud afable y apacible. Entonces, aun cuando tu marido no conozca a Dios, no obedezca a Dios siendo cristiano, tú sé una mujer sabia por obedecer la palabra de Dios. Aun cuando tu marido fuera como Nabal. ¿Quién fue Nabal? Váyanse a 1 de Samuel 25:3. Regresen ahí a 1 de Samuel 25:3. Y agárrense, hermanos, porque aquí algunos de nos vamos a vernos aquí, hermanos, en un espejo. Esto es los hombres. Primera de Samuel 25:3. Primero de Samuel, perdón, 25:3. Aquí en un momento vamos a meterle velocidad. Sé que me estoy aquí extendiendo, pero nos apuramos. Primero de Samuel 25:3. ¿Están ahí ya? Conocen este texto, nada más leemos este versículo, lo pueden repasar después el capítulo entero. Primero de Samuel 25:3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Una pausa ahí. Nabal en el hebreo significa necio. Y como lo vemos en el resto del capítulo, este señor vivía a la altura de su nombre. Y ya nos damos una idea del versículo 3 cuando dice que Nabal era hombre duro y ¿de qué? De malas obras. Por cierto, para equilibrar la cosa en este asunto, seamos honestos, ¿cuántas veces somos unos Nabales y nuestra esposa es como Abigail? Porque actuamos pecaminosamente de manera orgullosa y nuestras esposas muestran un buen entendimiento y hermanas, les va a gustar esto y siendo de hermosa apariencia. Y somos como Nabal, ¿no es cierto? Les causamos dolor también nosotros, así como ellas nos pueden causar dolor por ser contenciosas, pelear por todo, querer salirse con la suya, etcétera. Así también nosotros les causamos un dolor profundo porque somos como Nabal. Dices, ¿cómo soy como Nabal? Cuando le das la prioridad a tu mamá por encima de tu esposa, por ejemplo. O le das la prioridad a tus hijos antes que a tu esposa. O eres desconsiderado, áspero, autoritario, ignoras su consejo, gastas el dinero de manera torpe. Eres como un Nabal. ¿No es cierto? Así somos tantas veces. Entonces, esto como esposa debe alentarte, sé tú una Abigail, una mujer de buen entendimiento, aunque tu marido llegue a actuar como Nabal. Entonces, luchamos en estas áreas con frecuencia, falta de disciplina espiritual, falta de dominio propio, de darle la prioridad a nuestro cónyuge que merece, de falta de sumisión mutua, llamamos a esta. Número 5, nos apuramos aquí, falta de control en el enojo. Falta de control en el enojo. Allí en Jueces 14, regresen. Jueces 14, versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, esto es sobre Sansón, ya que les descubrió la adivinanza. Y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, Jueces 14, 19, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Noten en el 19, él está tan enojado que ni siquiera consume el matrimonio. Ni siquiera deja a la esposa ahí. Y vemos en el resto del capítulo 15 a Sansón controlado por su enojo, buscando la venganza contra los filisteos, porque finalmente sí queman a la esposa y al suegro. El enojo pecaminoso de Sansón volvió a mostrar su falta de dominio propio. Colosenses 3:8 nos manda que como cristianos dejemos a un lado el enojo pecaminoso, pero al igual que Sansón, cuando te dejas ser controlado por el enojo, te va a llevar a decir y a hacer cosas pecaminosas contra tu cónyuge. ¿Cómo controlas tu enojo? Como cualquier tentación,
¿Cómo es eso? Al tener el deseo de hacerlo, escoges someterte a la palabra de Dios. Esto implica que le estudias, sabes lo que significa y eres como el Señor. ¿Recuerdan en Mateo 4 cuando lo tienta Satanás? ¿Cómo le responde el Señor cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, etcétera? 3 veces. ¿Cómo le responde el Señor a Satanás? Escrito que está. Le responde con la palabra. Y así es como enfrentas la tentación en tu vida. Memorice, si estás luchando con el enojo o cualquier otra área de tentación, poco a poco, memorízate versículos que hayas ya estudiado, que los interpretes correctamente, y entonces, en el momento que tengas la tentación ahí de darle un golpe a tu marido, escrito está, ¿no es cierto? Escrito está. Tengo que ser una mujer afable y apacible. Y así en cualquier área. Una sexta área de dificultad en el matrimonio. Número 6 en nuestra lista, falta de contentamiento sexual. Falta de contentamiento sexual. Véanlo ahí en Jueces, ya vimos en el 14, 1 al 3, cómo él vio una mujer. Este hombre tenía un problema con el área sexual. Y vean ahí en el 16, ya quedó viudo, murió su mujer. Y vean ustedes, Jueces 16, 1, fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera, esta es una prostituta, y se llegó a ella. Esto tuvo relaciones con ella. Noten, ya vemos un problema con Sansón. Este hombre se ve atraído a mujeres por cómo se ve, nada más. Nada más. Es deseo sexual egoísta, únicamente. No estamos diciendo que el deseo sexual en sí es malo. Dios nos creó de esa manera. Lo acabamos de ver en Génesis, fructificad y multiplicados. Adán y Eva no se iban a fructificar y multiplicar nada más por verse y poner la mano así. No. Dios en su gracia les concedió el sexo en el contexto del matrimonio, un hombre y una mujer, para su gloria, para su deleite, y parte de ese propósito fue para procrear. Pero noten aquí, el problema es que cuando llegamos a ver a nuestro cónyuge, cuando tenemos deseos sexuales egoístas sin pensar en nuestro cónyuge, llegamos a ver a nuestro cónyuge nada más como un objeto sexual. Y eso es algo que deshonra a Dios. Actuamos como Sansón cuando actuamos así. Y hermanos, esto, siendo honestos, afecta, todo este pecado afecta a cualquier hombre o mujer. A veces, por ejemplo, algunos pecados son más característicos de las mujeres, por eso Proverbios dice la mujer rencillosa. Pero igual en esta área, no por nada la Biblia dice, Señor dice, Mateo 5, 28, si un hombre mira una mujer, Proverbios capítulo 5 al 7, el papá Salomón le habla al hijo y le dice, cuidado, cuidado con el pecado sexual, encuentra satisfacción en tu cónyuge. Este es un pecado en el que llegamos a pecar quizás con mayor frecuencia los hombres, así como las mujeres en otras áreas. Pero cualquiera de los dos puede pecar ahí. Entonces, no puedes ver a tu esposa como un objeto sexual y ya. Sí, Dios es parte del matrimonio. Y 1 Corintios 7, 1 al 5, recuerdan, dice que la manera diseñada por Dios para satisfacer el deseo sexual normal que Dios nos da es con tu cónyuge en el contexto del matrimonio. Debemos buscar servirnos unos a otros en esas áreas. Es la única provisión que Dios da para satisfacer el deseo sexual. De nuevo, no es lo único en el matrimonio. Pero otra vez, necesitas, para poder lidiar, no ser un Sansón, no solo acércate a tu cónyuge, no solo mantente cerca de tu cónyuge en esta área, sino también, ya lo dijimos, mantente cerca de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Salmo 119, 11. Mateo 26, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Mantente cerca de Dios, mantente cerca de tu cónyuge, satisfecho con tu cónyuge, y esposas, esposos, los dos, mantengan esto en mente, que a veces pueden contribuir, no digo que son responsables si su cónyuge cae en adulterio, pero a veces pueden contribuir a ello por no cumplir su responsabilidad en el matrimonio en esta área. Es algo serio. De nuevo, ningún marido, ninguna mujer puede culpar al cónyuge que cayó en adulterio porque no quiso tener relaciones con él. No, no, cada uno es responsable. Bajo ninguna situación se justifica el adulterio. Entonces, mantente otra vez cerca de Dios mediante la palabra, la oración, cerca de tu cónyuge,
concentrado en tu cónyuge, tienes que ser marido de una sola mujer, mujer de un solo hombre, pensar solo en ella y aléjate de la tentación. 3 medidas. Acércate a la palabra y a la oración, esto es, acércate a Dios, acércate a tu cónyuge y aléjate de la tentación. Mateo 5, 27 al 28. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo y échalo. Evita cualquier cosa que te lleve a pecar. Cualquier imagen, cualquier amistad, cualquier lugar, cualquier olor, cualquier cosa, nada. Evítalo. Sé honesto. Este es parte del problema de la pornografía, porque empieza a pensar en, dice, oye, bueno, pero la Biblia no condena la pornografía, de manera implícita, claro. Porque estás buscando satisfacer un deseo sexual cuando Dios dice que Dios únicamente ha provisto el matrimonio, en el contexto del matrimonio de tu cónyuge, para satisfacer tu deseo y no para que te satisfagas a ti mismo, y que debes pensar en el área sexual solo en una persona, y es ¿quién? Tu cónyuge. No estarte haciendo ideas. Y aún el mundo lo reconoce. Leí el otro día un artículo de la BBC que estaban preocupados en el mundo, en Inglaterra, no la nación más conservadora del planeta. En Inglaterra estaban preocupados porque los jóvenes están viendo tanta pornografía, los jóvenes de preparatoria y demás, que se empiezan a hacer ideas no realistas de lo que es la vida matrimonial, tanto las mujeres como los hombres. Porque las mujeres, las jovencitas piensan, pues este es el ideal de una mujer, y se están haciendo operaciones y tontería y media. Y los hombres, los jóvenes igual piensan, pues esta es la satisfacción en el matrimonio. Pero se olvidan que es un teatro eso. Es una película, obvio, no es la realidad. Entonces pon los pies en la tierra. Sométete a la palabra de Dios. No vivas en un mundo de fantasía que deshonra a Dios. Entonces, necesitamos cultivar la disciplina espiritual, el dominio propio, proteger a nuestro cónyuge, trabajar en la sumisión mutua, controlarnos en el enojo, tener cuidado en el área del contentamiento sexual y finalmente falta de contentamiento financiero, falta de contentamiento económico. Perdón, hermanos, sí que me estoy extendiendo, me apuro, ¿eh? No sean los espirituales que dicen, síguele. Yo sé que están cansados, ahí vamos. Si tienen que levantarse, adelante, Jueces 16, rápidamente avanzamos un poco, encontramos a la famosa Dalila. Y así como noten, es interesante que la Biblia, otra vez llegamos a este punto de que ciertos pecados tienden a caracterizar más a los hombres que a las mujeres, así como el área sexual tiende a caracterizar más a los hombres, como lo vemos en la palabra, otra vez no exenta a las mujeres, igual en el área de falta de contentamiento financiero. Es interesante ver a Dalila y vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 2, 9 al 15, cómo amonesta Pablo a las mujeres que no vayan a la iglesia vestidas con peinados ostentosos de oro, perla, vestidos costosos. Esa tentación en la que a veces la mujer llega a caer, insisto, no que el hombre esté exento, de querer gastar más de lo que tiene en su apariencia, en lo que tiene, en comodidades. Y aquí hay un ejemplo, Dalila. Véanlo en Jueces 16, 4. Por cierto, antes de que lo lean, así como hombre, el deseo sexual egoísta te va a llevar a ver a tu cónyuge como objeto sexual, lo cual es pecaminoso. Así también, escuche esto, el deseo orgulloso de tener más dinero te llevará a ver a tu cónyuge como un banco. No tenés igual de pecaminoso. El área sexual egoísta pecaminosa es ver a tu mujer o a tu cónyuge como una manera de satisfacerme. A mí no me importan sus necesidades, lo cual viola el principio del amor. Y de la misma manera, del otro lado, en el área financiera, este cuate es nada más mi Santander, se acabó. BBVA, el que te guste. Nada más está ahí, pues vas al banco, sacas tu dinero, te vas, no te preocupa cómo está el hijo del cajero o de la cajera, a menos que tengas una relación, ¿no? Pero normalmente no vas, ¿cómo le va? ¿Y cómo está usted? No, tú vas, haces lo tuyo, es una persona que te atiende, ¿no es cierto? Y ya. Pero así, tristemente, si no tenemos cuidado, podemos caer en ver a nuestro cónyuge así, como un banco. Me das, ya, punto, no me importa. Igual en la área sexual, me das, muchas gracias, hasta luego. Y vean lo que sucede aquí, Jueces 16, 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Por cierto, por lo que conocemos de Sansón, probablemente era una mujer guapa. No nos dice nada de su físico, pero este hombre nada más iba por lo físico, probablemente le gustó, pero era igual de impía que las otras.
Versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. ¿Qué es esto? Probablemente eran 5 gobernantes, uno por cada ciudad, porque habían 5 ciudades filisteas en esa época. 1100 ciclos de plata nos da un total de 5500 ciclos. Para darles idea de cuánto era esto, ahí siglos antes Abraham pagó 400 ciclos de plata por el campo en el que sepultó a Sara, en Génesis 24:15. Tiempo después de Jueces, poco después, David pagó 50 ciclos por bueyes y una era de Arauna, un terreno de Arauna, de un hombre llamado Arauna, en 2 de Samuel 24:24. 50 ciclos, 400, el precio de un esclavo en Éxodo era ¿cuánto? 30 piezas. Y esta mujer le están ofreciendo ¿cuánto? 5500. Esta señora será la Slim de los filisteos. Y noten, le gustó la oferta, nada tonta, vean la versículo 6. Era una mujer de negocios. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. En otras palabras, trato hecho, señores gobernantes, se metió con Sansón, y esto nada tontos, como sabían que Sansón su debilidad eran las mujeres, se fueron a través de su debilidad. Y entonces ella le pregunta, oye, a ver, ¿por dónde, cuál es tu debilidad? ¿Cómo podemos quitarte esa fuerza sobrenatural? Versículo 7, y le respondió Sansón, si me ataran con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, esto es 7 cuerdas frescas, cuerdas de arco hechas de vísceras de animales, dice Sansón, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella la ató con ellos, probablemente cuando estaba dormido. Y ella tenía hombres al acecho en el aposento, versículo 9, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Si ustedes recuerdan, le vuelve a mentir a Dalila ahí en el 10 al 12 y noten, versículo 13 le vuelve a mentir por tercera vez y versículo 15 ella ya se cansó y le dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Pues claro, otra vez nada tonta la señora, ¿verdad? Igual que la otra esposa, ¿no? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Noten qué perversa. Ella usa el supuesto amor que Sansón tiene hacia ella para obtener lo que quiere de él. Hermanas, no caigan en esto. Como tantas mujeres usan lo que les gusta, lo que le gusta de ellas a su marido para manipularlo, para conseguir lo que quieren. Por ejemplo, el marido quiere tener relaciones y le dice, ¿cómo no, mi amor, nada más me cambias el coche? O lo que sea, o lo que sea. Y noten en versículo 16, igual que la primera esposa, o bueno, todo solo tuvo una, esta era una mujer con la que estuvo. Jueces 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y en el 17 le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Por qué? No porque había nada mágico en el cabello, sino porque el cabello reflejaba su relación de nazareo con Dios. Y entonces aquí Sansón mostró otra vez su lujuria de manera implícita, porque le importaba más quedar bien con Dalila que con quién, con Dios. Y obviamente lo supo, versículo 19, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a todos los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Recuerdan ustedes, ya lo rapan, versículo 21, mas los filisteos le echaron mano, ya no tiene fuerza, Dios se apartó de él, y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Una labor femenina, usaban 2 piedras de molino para molir, entonces esto era humillante. Este hombre que tenía una fuerza sobrenatural estaba haciendo una labor femenina, ciego. A Dalila no le importó lo que Sansón sufriría siempre y cuando ella quedara que satisfecha. Y como mujer, si no te importa cuántos se endeuden como matrimonio, cuánto sufra tu marido y tus hijos porque quieres vivir a cierto nivel económico, estás actuando como Dalila, ¿no es cierto?
A mí no me importa, yo quiero estar en ese club, quiero manejar ese coche, quiero vivir aquí, quiero vestirme así, y no me importa, chiquito, lo que tengas que hacer. Pecaminoso, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar esto. Es egoísta, no piensa en el marido, no piensa en los hijos. Habla con tu marido, habla con tu esposa, considérense. Y recuerda, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Dios no te va a dejar, honra a Dios y vas a vivir una vida más satisfecha que si tuvieras todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque vas a disfrutar de la bendición de caminar en obediencia y Dios va a llenar tu vida del gozo de caminar en su voluntad. Tengas poco, tengas mucho. Como dijo el escritor de Proverbios, mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Esto es, mejor tener poco, pero en un ambiente de amor que honra a Dios, que tener mucho en un ambiente de pecado y de problemas. Han sido muy pacientes, vamos a orar, perdonen que me tardé. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra. Gracias por este retiro que hemos disfrutado tanto y oramos que lo sigas bendiciendo con sabiduría. Ayúdanos, Padre, en estas áreas tan difíciles con las que luchamos. Danos la fortaleza, danos la sabiduría para someternos a tu palabra, para tu gloria. Amén.